Primer ensayo sobre la población, escrito de Robert Thomas Malthus. Capítulo 6. Se ha observado universalmente que todas las nuevas colonias establecidas en países salubres, en los que abundaban el espacio y el alimento, tienen una población que crece a un ritmo asombrosamente rápido. Algunas de las colonias de la antigua Grecia no solo alcanzaron en un tiempo muy corto, sino que sobrepasaron a su madre patria, tanto en poder como en habitantes. Y sin remontarnos a tiempos tan remotos, los establecimientos europeos en el Nuevo Mundo evidencian la verdad de una afirmación que no creo haya sido jamás puesta en duda. La abundancia de tierras fértiles baratas o incluso gratuitas es un factor de población de enorme potencia, capaz de vencer todos los obstáculos. No creo que puedan haberse dado casos de colonias peor dirigidas que las españolas de México, Perú y Quito. La tiranía, la superstición y los vicios de la madre patria fueron introducidos con gran abundancia en sus colonias. La corona exigía impuestos exorbitantes. Las más arbitrarias restricciones fueron impuestas a su comercio, y los gobernadores no se quedaban atrás en su rapiña y exacciones, tanto en beneficio propio como en el de su señor. Sin embargo, pese a todas estas dificultades, la población en estas colonias creció rápidamente. La ciudad de Lima, fundada después de la conquista, tenía, según Ulloa, 50.000 habitantes hace unos 50 años. La ciudad de Quito, que antes de la colonización era un pequeño poblado indio, nos la presenta Ulloa como una capital con aproximadamente la misma población que Lima. Se dice que México tiene actualmente 100.000 habitantes, lo cual, incluso descontando la exageración de los autores españoles, representa una población 5 veces mayor que la que tenía en tiempos de Moctezuma. En la colonia portuguesa del Brasil, gobernada casi con la misma tiranía, se calcula que habría hace 30 años unos 600.000 habitantes de origen europeo. Las colonias francesas y holandesas, pese a estar sometidas al gobierno de compañías mercantiles exclusivas, que, como señala con mucha razón el doctor Adam Smith, es el peor de todos los gobiernos posibles, no dejaron de prosperar en condiciones sumamente desfavorables. Pero, sin duda, fueron las colonias inglesas de Norteamérica, que constituyen hoy el poderoso pueblo de los Estados Unidos de América, las que realizaron los más rápidos progresos. A la abundancia de tierras fértiles que encontraron, lo mismo que los colonizadores españoles y portugueses, los ingleses supieron añadir un mayor grado de libertad y de igualdad. Aunque no sin algunas restricciones en su comercio exterior, dispusieron de una absoluta libertad en la gestión de sus asuntos internos. Las instituciones políticas que prevalecieron eran favorables a la expropiación y división de la propiedad. Las tierras que no fuesen cultivadas por su propietario en un plazo de tiempo limitado eran declaradas de libre concesión a cualquier otra persona. En Pensilvania no existía el mayorazgo, y en las provincias de Nueva Inglaterra el primogénito solamente tiene derecho a una doble parte. El diezmo no existía en ningún estado, y los impuestos eran casi desconocidos. Teniendo en cuenta el precio extraordinariamente bajo de la buena tierra, el capital no podía invertirse de forma más ventajosa que en la agricultura que, además de suministrar la mayor cantidad de trabajo saludable, aporta a la sociedad los productos que ésta más necesita y aprecia. La consecuencia de este conjunto de circunstancias favorables fue la rapidez, probablemente sin precedentes en la historia, del crecimiento de la población. En todas las colonias del norte, la población se duplicó en 25 años. El número de personas que se establecieron inicialmente en las 4 provincias de Nueva Inglaterra en el año de 1643 fue de 21.200. En los años siguientes, se supone que fue mayor el número de los que desertaron que el de los nuevos que fueron llegando. En el año 1760, la población de estas provincias alcanzaba ya el 500.000.
Se había, pues, duplicado cada 25 años. En Nueva Jersey, la población se duplicó cada 22 años, y en Rhode Island, en un tiempo aún menor. En los establecimientos del interior donde los habitantes se limitaron a la agricultura y se desconocía el lujo, la población se dobló en no más de 15 años, lo cual supone un ritmo de crecimiento realmente extraordinario. A lo largo de la costa, donde lógicamente aparecieron los primeros establecimientos, la población dobló por periodos de unos 35 años, y en algunas ciudades marítimas se dio incluso el caso de que la población se mantuviese estacionaria. Estos hechos parecen indicar que la población crece exactamente en la proporción en que son eliminados los dos principales obstáculos a su crecimiento, la miseria y el vicio. No puede haber, por tanto, un criterio más justo para apreciar la felicidad y la inocencia de un pueblo que la rapidez de su crecimiento. La insalubridad de las ciudades, donde tanto se ven obligados a habitar por la naturaleza del oficio que ejercen, deben ser considerada como una forma de miseria, y cualquier pequeño obstáculo al matrimonio que proceda del temor a las dificultades que supone el mantenimiento de una familia, pueden también ser clasificados bajo ese mismo epígrafe. En una palabra, es difícil concebir un obstáculo al crecimiento de la población que no pueda incluirse en la descripción de alguna forma de miseria o de vicio. La población de los 13 estados de América del Norte se estimaba, antes de la guerra, en unos 3 millones. Nadie piensa que Inglaterra sea ahora menos populosa por la emigración del reducido número de antepasados que dieron origen a aquellas cifras. Al contrario, es sabido hoy que un cierto grado de emigración es muy favorable a la población de la madre patria. Se ha observado que particularmente las dos provincias españolas de donde salieron la mayor parte de los emigrantes a América se hicieron más populosas como consecuencia de esta emigración. Cualquiera que haya sido el número inicial de emigrantes británicos que tan rápidamente creció en las colonias de Norteamérica, preguntemos por qué en Gran Bretaña, en ese mismo tiempo, un número idéntico de personas no mostró el mismo aumento. La gran causa evidente que se puede aducir es la escasez de espacio y de alimentos o, en otras palabras, la miseria. Y en cuanto a que esta causa es mucho más fuerte incluso que el vicio, lo evidencia, creo yo, suficientemente la rapidez con la cual incluso países ya viejos se recuperan de las desolaciones de la guerra, la peste o los azotes de la naturaleza. Se encuentran entonces durante un breve periodo en situación análoga, en cierta medida, a la de los estados nuevos, y el efecto responde siempre a lo que podía preverse. Si la laboriosidad de los habitantes no es destruida por el temor o por la tiranía, las substancias aumentarán rápidamente, rebasando las necesidades de la escasa población, y la invariable consecuencia de esto será que la población, que quizá anteriormente se mantenía casi estacionaria, empezará inmediatamente a crecer. La fértil provincia de Flandes, que con tanta frecuencia ha sido el teatro de las guerras más destructivas, ha resurgido siempre a los pocos años de restablecerse la paz, tan fructífera y populosa como siempre. El propio Palatinado levantó cabeza después de los execrables estragos causados por Luis XIV. Los efectos de la terrible peste de Londres en 1666 no eran ya perceptibles 15 o 20 años después. Según nos informan, los vestigios de las hambres más destructivas en China y en Indostán no tardan en desaparecer. Incluso es dudoso que las plagas que periódicamente arrasan a Turquía y Egipto influyan mucho en el nivel medio de su población. Si la población de estos países es actualmente inferior a lo que eran antes, es probable que más bien se deba al régimen de tiranía y de opresión al que están sometidos y al consiguiente desánimo que prevalece en la agricultura que a las pérdidas ocasionadas por las plagas. Las más tremendas convulsiones de la naturaleza, tales como erupciones volcánicas y terremotos, si no se repiten con tal frecuencia que provoquen la huida de los habitantes o la destrucción de su espíritu de trabajo, tienen escasas repercusiones sobre el volumen medio de la población de cualquier estado. Nápoles y toda la zona que rodea el Vesubio continúa siendo muy populosa.
no obstante las repetidas erupciones del volcán, y Lisboa y Lima se hallan ahora probablemente casi en el mismo estado respecto a la población que antes de los últimos terremotos.